Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Gracias, Señor. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abriste mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú, eres nuestra esperanza, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, porque eres grande, Señor, porque eres nuestro Dios bueno y grande. Dios, solo tú eres grande, eres digno, Señor, eres asombroso, grande y divino. Jesús, te adoramos. Dios bueno y grande, así eres tú, Señor. Sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme.
asombroso Señor, grande Jesús. Y es urgente que nosotros proclamemos este mensaje a aquellos que no tienen esa esperanza. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y bueno en gran manera. Vamos a orar para que el Señor nos guíe para poder meditar en su palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que somos hombres y que dependemos de ti. Queremos, oh Dios, ver tu mano poderosa, Señor, obrando, y que seas tú, Señor, el que nos hable a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por la ocasión que nos permite poder hablar sobre su palabra. La palabra del Señor es muy rica, es muy abundante en diferentes temas, y el Señor nos habla en cada una de esas palabras, de esos versículos, de esos capítulos, y que debemos de ponerle atención a esta palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Vamos a leer algunos versos de ahí, del 29 al 34. La palabra del Señor dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí vemos algo importante, y precisamente debemos de poner mucha atención, porque el versículo 34 nos habla que Jesús se compadeció de ellos. Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí hay una palabra interesante que le debemos de poner atención, y es la palabra compadeció. Lo que significa es sentir tristeza, pero un significado que nos puede ayudar a entender mucho es el siguiente: compartir la desgracia ajena. ¿Qué realmente el Señor nos enseña en estos versículos? De lo que nosotros leímos, dice que la gente les reprendía para que ellos se callaran. Y aquellos ciegos, ellos clamaban por misericordia, porque los que tenían el problema eran ellos. Y en algunas ocasiones también nosotros cometemos el mismo error. Cuando hay gritos, nos afectan. Pero en este caso, ellos gritaban porque necesitaban que su dolor fuera aliviado. Y por eso debemos de poner atención qué es lo que nos dice el Señor acá. Porque cuando nosotros estamos leyendo acá,
nos damos cuenta que la multitud es la que les dice que se calle. Y por supuesto los gritos molesta a esa multitud, pero a ellos no les importó que los callaran. Lo que sucedió es que ellos gritaron aún más fuerte. La razón es que cuando alguien también tiene hambre, los otros que están a su alrededor no pueden sentir esa necesidad. Pero cuando nosotros saciamos esa hambre, porque podemos ir a comprar un pan, porque nosotros podemos pedir un pan y nos llenamos y saciamos esa necesidad que estamos pasando en ese momento. Pero estar ciegos significa que debemos de abrirnos paso, que debemos de utilizar un bastón para poder caminar y no tropezar. Sin embargo, aquí la Escritura nos llama la atención para poder ver que a ellos los estaban callando, pero la necesidad de ellos es urgente. Entonces nosotros únicamente en un tipo de ceguera o que seamos sordos. Cualquier problema que nosotros tengamos, un problema físico, necesitamos del auxilio de los demás. Y principalmente al no poder ver. Esto representa una necesidad urgente y que nosotros le prestemos atención. Sin embargo, aquí lo que nosotros vemos es todo lo contrario. La multitud los calla. Tampoco la multitud hace que ellos puedan ir con el Señor. La multitud los calla y por eso ellos gritan aún más fuerte, porque necesitan una respuesta para esa ceguera que tienen. Entonces nosotros vemos que hay dificultades humanas que únicamente el Señor Jesucristo podrá solventar. Hay necesidades humanas de esta índole que solo el Señor puede hacer las cosas diferentes. Sin embargo, nosotros también tenemos que resaltar que nosotros casi que en ningún momento le prestamos atención a este tipo de necesidades. Vemos ciegos por las calles, hay personas que están sordas también y que necesitan del apoyo nuestro. Debemos de poner atención porque a veces quieren pasar una calle, a veces necesitan el auxilio de una persona y literalmente nos hacemos los locos. Aquí, como el presente caso, hay que clamar. La condición de aquellos ciegos era que ellos estaban sentados junto al camino. Posiblemente estaban esperando que de los que estaban caminando por ese lugar les diera alguna moneda, les diera algún auxilio de poder llevarlos con el Señor. Pero ellos no tienen esa respuesta de la multitud. Aquí nosotros vemos que según lo que nos narra la Biblia, es que era una condición miserable. Era el afán del día de poder conseguir algo para su comida. Y era el momento preciso de aprovecharlo porque el Señor Jesucristo estaba caminando por esos lugares. Ellos posiblemente ya habían escuchado del Señor Jesucristo y no podían perder esa oportunidad, ni mucho menos hacerse los desencendidos. Ellos tenían que llamar la atención, ellos tenían que gritar. No había otra forma de poder llamar la atención
para que el Señor les escuchara. Por supuesto, el Señor conocía y sabía que ellos estaban ahí, pero aquí nosotros vemos es que también nosotros debemos de clamar al Señor para que Él responda a nuestras necesidades. Por supuesto, Dios conoce todas las cosas, pero en este caso específico, nosotros vemos que ellos querían urgentemente el auxilio del Señor, la atención del Señor, porque si Él se iba de ahí, la esperanza que ellos tenían se iba a terminar. El momento era oportuno, pero la multitud los asediaba. La multitud era el problema que a ellos no les dejaba llegar hasta el Señor. Entonces, se clama o se grita cuando hay una necesidad, una angustia o necesidad. Todos hemos pasado ese tipo de necesidades delante del Señor. Para ellos es la oportunidad de no dejar escapar al Señor. Era esa oportunidad que ellos tenían en su corazón, que el Señor hiciera un milagro. Era la oportunidad de recobrar la vista. Los ciegos quieren ver. Las personas que estaban en esa multitud tienen otro tipo de necesidades. Sin embargo, estos ciegos quieren conocer directamente al Señor y plantearle su problema para que Él pueda hacer un milagro. A pesar de lo que ellos ya sufrían, la multitud no les presta atención. Y es por eso que cada uno de nosotros debe de valorar lo que tenemos. Estamos completos en nuestro cuerpo y Dios realmente ha sido misericordioso y maravilloso con todos nosotros. Vemos la luz de un nuevo día y asimismo también podemos observar todas las maravillas que vemos a nuestro alrededor de un mundo maravilloso que el Señor creó. Esta no era la oportunidad que ellos tuvieron. Ellos realmente habían vivido en tinieblas, en penumbras y en dificultades, porque precisamente no creo que hayan tenido la capacidad económica. Ellos estaban sentados esperando para poder ver que de alguna manera tener la oportunidad de ir con el Señor. Aquí nosotros vemos lo interesante que el Señor sí nos presta atención a lo que nosotros necesitemos. Todos, por supuesto, hemos venido al Señor con otro tipo de necesidades, pero todos estamos delante del Señor cuando Él nos llamó, cuando Él nos redimió. Venimos con problemas, venimos quebrados, venimos necesitados de Él y es urgente que Él nos atienda. Pero nosotros estamos enteros. Sin embargo, el caso que nos habla aquí la Escritura es un caso de dos ciegos. Ellos mismos posiblemente se podían apoyar el uno al otro, pero no tenían en este momento la oportunidad de poder abrirse el camino y de llegar con el Señor Jesucristo. Algunos tenemos más necesidades que otros, pero Dios siempre estará presto y nosotros estaremos siempre clamando y pidiendo que el Señor sea nuestro auxilio y el Señor nos responde. Entonces, aquí el Señor nos da un ejemplo de prestarle atención a aquellas personas que necesitan de Él. La palabra compadecer es precisamente lo que leímos anteriormente y es de compartir la desgracia ajena. El término griego sugiere la idea de enternecerse las entrañas, de poder ver aquella necesidad de otra persona.
Cuando nosotros nos interesamos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón en poder atender la necesidad de aquel, estamos precisamente haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos de prestarle atención a nuestro prójimo. Debemos de prestarle atención a aquel que quiere escuchar un consejo de parte nuestra. Hagamos una reflexión en este momento y podemos decir, nos hemos detenido a poder atender aquella necesidad de alguna persona que venga a nosotros, o específicamente poder atender, porque a veces sí conocemos nosotros que alguien quiere hablar con nosotros, ya sea de nuestro trabajo o de algún consejo, pero que le piden a una tercera y nosotros nos hacemos los locos. Nosotros debemos de meditar y de poder definir esta situación, definirla en el sentido de que el Señor le pone atención. Para nosotros podría ser algo insignificante porque son 2 ciegos más, pero el Señor se detiene, el Señor sí presta atención a aquellos 2 que están sentados ahí en el camino. Literalmente pasamos día tras día y hay necesidades aún en nuestros hogares. Y precisamente a veces nuestros hijos o nuestra esposa necesita que le prestemos atención y a veces literalmente nos hacemos los locos. Nosotros debemos de actuar diferente, no como aquella multitud que les reprendió y que se callaran, que se apartaran. La aflicción de aquellos fue sentida, fue discernida por el Señor y resolvió el problema operando una sanidad en aquellos ojos. El Señor se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Respondieron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El Señor Jesús se compadeció. Precisamente nosotros podemos decir, ¿no sabría el Señor qué era lo que querían? Por supuesto que sí, pero también el Señor anhela que nosotros le digamos a Él. Aquellos hombres que estaban sentados, ¿por cuántos años, por cuánto tiempo se habían nacido así? Aquellos hombres estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Fueron sanos y fueron abiertos sus ojos. También fueron abiertos sus ojos espirituales, porque la palabra dice que le seguían. Pero también podemos ver un momento especial, un privilegio que tuvieron estos 2 ciegos, que inmediatamente pudieron ver al Señor. Ellos estaban en ese momento contemplando al Señor Jesucristo, aquel que aún no había muerto, pero que también ya estaba trabajando, haciendo milagros, sanando a los enfermos y pudiendo dar testimonio de lo que la palabra nos dice en el Antiguo Testamento. Era el Cordero que iba a morir por todos. Sin embargo, en este momento está haciendo algo tan maravilloso de ponerle atención a estos 2 ciegos. Nosotros debemos de sacar un ejemplo claro de lo que la palabra nos dice. Ponerle atención, de poder también sentir la necesidad de que esté pasando aquel hermano, de que esté pasando aquel prójimo que nosotros conozcamos. Nosotros debemos de estar presentes, nosotros debemos de estar
en ese momento para poder apoyarles, para poder auxiliarles. Aquellos hombres fueron atendidos por el Señor y por eso la palabra del Señor nos dice que Él realmente estaba en la disposición de poder atender a aquellos hombres. Hoy hemos visto con estos 2 años que tenemos de pandemia que la necesidad es mucha. La necesidad es bastante apremiante y nosotros debemos de actuar. La pandemia nos ha enseñado mucho y por supuesto hemos escuchado también, no estábamos preparados para esto. Ninguno estaba preparado. Pero sí es el momento de poder prestarle atención de aquella persona que también no tiene a Cristo, aquella persona que necesita de la salvación urgentemente, porque el Señor viene. Nosotros debemos de prestarle atención a aquellas personas que posiblemente estén completamente sanas, que estén en sus capacidades de poder verlas sanas y físicamente sin faltarles absolutamente nada. Pero les falta algo muy especial. Lo que les falta es el consejo de la palabra del Señor. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es urgente hoy en día que nosotros podamos ver que debemos de proclamar su palabra, que debemos de anunciar su evangelio, que debemos de hablar las buenas nuevas. Muchas personas están pasando momentos difíciles y las multitudes prácticamente los hacen a un lado. Nosotros tenemos a Jesucristo. Nosotros debemos de ser diferentes. Nosotros debemos de dar el alimento necesario para todos aquellos que lo necesiten. Si el Señor le puso atención a estos hombres, si el Señor les dio la salud de sus ojos, nosotros también, aquellas personas que no tienen el conocimiento del Señor Jesucristo en sus vidas, también podemos hablarles de las nuevas de salvación. Es urgente que nosotros podamos llegar a ellos a través del mensaje, a través de su palabra, porque el tiempo se termina. El tiempo casi que se ha terminado. El Señor aún nos da estos últimos momentos para que podamos tener la oportunidad de llevar el mensaje. No importa si aquellas multitudes se agolpan y no nos permiten llegar a donde hay necesidad. Nosotros debemos de proponernos en nuestro corazón de ser diferentes. Nosotros debemos de disponer en nuestro corazón de aprovechar cada oportunidad que tengamos de hablar el mensaje de salvación. La palabra del Señor nos dice en Lucas, en el capítulo 16, nosotros leemos ahí una parábola que nos habla en relación al rico y Lázaro. La hemos leído, pero es importante que nosotros vayamos ahí al capítulo 16 del libro de Lucas, donde nos dice lo siguiente. El versículo 19 nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Usted podrá decir, estaba hablando de los ciegos y ahora se salta para hablar del rico. Pero lo que quiero resaltar es que la oportunidad que nosotros tengamos de hablar al Señor y de la palabra que nosotros escuchamos
aquí en el inicio que el Señor se compadeció, que nosotros también quede claro en nuestro corazón que debemos de compadecernos también de aquellos que no conocen al Señor. Si bien es cierto, el Señor nos habló de aquí, de unas personas que no podían ver con sus ojos, pero también nosotros debemos de hablar su palabra a aquellos que aparentemente están bien, pero no tienen a Cristo. Pero lo más apremiante es que el Señor viene. Lo más apremiante es que el Señor está a las puertas. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Por eso la importancia de ver qué es lo que nos dice aquí en este capítulo en relación al rico y Lázaro. Leímos en el versículo 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Primero, es un hombre rico. Aparentemente, en todo lo material no le hace falta absolutamente nada. Él se preocupaba de estar bien vestido, porque dice que se vestía de púrpura y de lino, no de cualquier lino, de lino fino. Es decir, estaba bien presentable y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, comida especial, viandas especiales. Y es por eso que la palabra del Señor nos llama la atención en este punto, porque como persona Él no tenía ninguna preocupación, porque se iba a preocupar Él de la comida, del vestir, si la palabra del Señor nos dice que Él era rico. Aparentemente entonces no tenía necesidad de nada, aparentemente. Pero lo más urgente que nos presenta esta parábola es que carece del consejo del Señor. Es que no tiene absolutamente nada de lo que es el consejo del Señor Jesucristo. Entonces, este personaje se preocupa de sí mismo y no se preocupa de los demás. Para él no tienen importancia más que vestirse y disfrutar de las buenas viandas, disfrutar de su riqueza. Pero también la palabra del Señor nos habla de lo siguiente, que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es un contraste que la palabra del Señor nos hace aquí en estos versículos. Un hombre rico que tiene de todo, muy buena vestidura, pero carece del Señor. Y aún disfrutando de buenas viandas. Luego hay un mendigo totalmente contrario. Y aparte de ser mendigo, está lleno de llagas. Y él dice, el versículo 21, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire usted este cuadro tan extraordinario y tan lleno de misericordia para el Señor. Hay dos cuadros totalmente diferentes, pero el punto es ver la necesidad de este hombre, que él tenía hambre y él no estaba pidiendo un plato de comida. Esa hambre lo llevaba a poder saciar esa hambre con las migajas que caían. Recordemos que en el tiempo antiguo se carecía de servilletas y entonces se limpiaban con el mismo pan y eso era lo que tiraban. En ese momento el mendigo quiere tomar de estas partes de pan que están cayendo. Su necesidad de hambre era
extrema. Y por eso llega a este punto donde hay una persona que sí disfruta de las buenas viandas y que realmente deja a un lado la necesidad que este hombre tiene. Aquí es todo lo contrario. Allá el Señor con los 2 ciegos le pone atención. Aquí este hombre que no tiene qué comer, este mendigo, ni siquiera le prestan atención. Ni siquiera le dan una migaja. Si habían banquetes, había suficiente comida. Había vastedad de comida. Y no dice que era cada semana, todos los días. Y entonces este hombre necesita saciar su hambre y está presente en este lugar. Sin embargo, el versículo 22 nos dice la palabra del Señor que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Llega el momento entonces de rendir cuentas. El versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí nos habla de la realidad de cada uno. Entonces nosotros tenemos que ver ese momento, y es precisamente el que les quiero llamar la atención. La Escritura nos habla que cada uno disfrutó sus momentos con lo que tenían. Y este hombre rico ni siquiera hizo misericordia con aquel mendigo de darle un plato de comida. Ahora se encuentran en distintos lugares y cada uno ya muerto. Sin embargo, la necesidad a la que les quiero llevar es lo que nos dice aquí en el versículo 27 siempre del capítulo 16. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Hoy en este tiempo tenemos la palabra del Señor, pero usted que me escucha y yo que estoy meditando en esta palabra, tenemos la responsabilidad de anunciar a aquellos que hay un mensaje de salvación, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario, y es urgente que nosotros proclamemos este mensaje a aquellos que no tienen esa esperanza. Este rico podría lucir sus ropas y podía disfrutar su comida, pero no así disfrutar de la vida eterna. Tenemos hoy la oportunidad urgente de proclamar este evangelio que cambia, este evangelio que transforma, así como transformó aquellos 2 hombres que no podían ver. Aquellos hombres que estaban ciegos hoy se encuentran delante del Señor Jesucristo pidiendo misericordia para que sus ojos sean abiertos. Y esos ojos fueron abiertos precisamente. Y ellos vieron la salvación. Ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos rodeados de amigos, rodeados de trabajadores, rodeados de personas a donde acudimos
diariamente a diferentes lugares y que no conocen al Señor. Nosotros debemos de anunciar que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el que tiene una oportunidad para aquel que tiene posesiones, para aquel que tiene plata, como aquel que es un mendigo que anda en la calle también y que necesita del mensaje del Señor Jesucristo. Es urgente que hoy nos levantemos, que clamemos al Señor, que podamos sentir esa necesidad de que si una persona se muere, se va al infierno. Nosotros debemos de clamar al Señor que nos dé esa palabra de sabiduría, esa palabra para poder brindarles el camino a aquellos que no le conocen. El tiempo se terminó, el tiempo ha llegado a su final y es por eso que es urgente que nosotros podamos hablar esa palabra. En esta noche quiero dejar precisamente ese consejo, que nosotros donde estemos podamos hablar que hay un hombre que murió en la cruz del Calvario y es Jesucristo, pero que también es Dios y que nos limpia de todo pecado. Nos aproximamos este próximo sábado para tener un desayuno e invitar a una persona que no conozca a Cristo. Ore por él, invítelo. Cada año hacemos esta actividad y es nuestra oportunidad de poder traer a alguien a Cristo el Señor. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, eres tú el que nos pone atención, eres tú, Señor, el que escucha nuestro clamor, el que escucha, oh Dios de los cielos, constantemente nuestras necesidades. Pero también, oh Dios, en esta noche oramos para que seas tú propicio, Señor, y nos permitas hablar a aquellos que no te conocen. Es urgente, Señor, que podamos clamar, pero que también podamos hacer la invitación y hablar con nuestras palabras a aquellos que no te conocen, Señor. El objetivo que tú tuviste, Señor, desde el principio fue venir a esta tierra, Señor, y de poder morir por todos. Tú, oh Dios de los cielos, has cargado el pecado de todos. Sin embargo, Señor, hay gente que no quiere saber absolutamente nada de ti. Hay gente, Señor, que es atea. Hay gente, Señor, que como este rico se preocupan de sus situaciones diarias y que no tienen un espacio, Señor, para poder escuchar lo que dice tu palabra. Oramos, oh Dios, para que seas tú el que nos permita hablar del mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.